Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un navegador web muy rápido, muy ligero y con un montón de opciones muy interesantes. Este navegador que vamos a ver es de los navegadores web que más me han sorprendido, pues con solo 0,5 megabytes de descarga, es decir, medio mega, como vemos en Google Play, nos va a abrir las páginas web muy rápido. Lo he probado para ver cómo se desenvuelve en teléfonos totalmente obsoletos como este Galaxy de primera generación y abre las páginas bastante rápido teniendo en cuenta que es un teléfono muy antiguo. Así que si dispones de un teléfono poco potente, este es tu navegador web. Como dije en la entrada del vídeo, no por ser ligero vamos a tener pocas opciones de configuración, pues aquí vemos las típicas opciones como el agente de usuario. Tenemos dos modos de PC de escritorio con navegador Chrome o Internet Explorer. Y más abajo podemos elegir otros sistemas operativos. Y aquí tenemos más opciones típicas, pero la opción que creo va a gustar a más gente es la de bloquear la publicidad. Y como vemos me pone que he ahorrado 4 megabytes bloqueando anuncios publicitarios. He hecho una pequeña prueba para ver si realmente ahorra datos comparándolo con el navegador Chrome, y para hacer la prueba he usado este contador de megas consumidos, así que pongo el contador a 0 y entro en una página cualquiera, por ejemplo en la página de correo Gmail. Así que entro sin iniciar sesión y usando el navegador Chrome me pone que ha consumido 164 kilobytes. Dejo el contador sin resetear y ahora entro en esa misma página con el navegador vía y me marca un total de 244 kilobytes. Eso significa que con el navegador vía solo he gastado 80 kilobytes para abrir la misma página, que con el navegador Chrome consumió 164 kilobytes. Como ya digo, es una pequeña prueba y no quiero decir con esto que todas las páginas nos vaya a gastar la mitad que con el navegador Chrome. Así que yo creo que es un navegador perfecto si estás en la calle o en otro país y quieres consumir poco internet sin ver anuncios que gastan megas de tu tarifa de datos, y todo con una aplicación muy fluida que solo ocupa 0,5 megabytes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en un próximo vídeo.